Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mis queridos hermanos. Buenas noches también para otros países. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias. Pues realmente cada vez que me conecto con ustedes me emociono mucho porque pues esta bonita comunidad que cada día está creciendo, pues nos acercamos en el amor del Señor, conocemos tantos testimonios de nuestros queridos hermanos, también catequesis con sacerdotes, apologistas. Realmente, pues siempre doy gracias a Dios por este espacio que pues me dio y que yo pues comparto con todos ustedes, ¿ok? Yo de hecho pues cada día que nos conectamos soy uno más que me siento a escuchar, a aprender y pues realmente el día de hoy es una tarde, una noche muy, muy especial. Ya les voy a presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy, pero recuerden, queridos hermanos, para que este en vivo pueda llegar a más personas, para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas, recuerden siempre darle like, comentar y compartir, ¿ok? Esas son las tres acciones que debemos hacer: darle like, comentar y compartir para que pueda llegar a más personas y pues sepan que estamos en este momento en vivo, ¿ok? Así que pueden comentar de qué lugar se están conectando, de qué país se están conectando, compartir en Facebook, en WhatsApp, en todas partes, ¿ok? También quiero invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM, que es una escuela que está aprobada por 5 obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24/7 en la comodidad de tu casa. No importa que no tengas, pues quizás mucho tiempo, porque para el Señor siempre lo hay, y estos espacios que son online, que son virtuales, pues te van a ayudar a formarte en la fe, ¿ok? Debes buscar la escuela en www.defiendetufe.com, y también les quiero recomendar el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, que es un libro que todo católico debe tener. Acá vas a conseguir todas las respuestas con versículos bíblicos, ¿ok? Entonces este libro también lo debemos tener todos los católicos. Lo puedes conseguir también en www.defiendetufe.com. Ahora sí les voy a presentar a nuestro querido hermano de la tarde, de la noche de hoy, también como digo, para muchos países. Este canal, pues como ustedes bien saben, es un canal donde pues compartimos, como dije, testimonios de personas que pues estuvieron quizás en el protestantismo, en alguna secta evangélica, pues inclusive hemos tenido ateos, hemos tenido budistas, personas que han estado inclusive en el satanismo, como tuvimos la semana pasada. Bendito sea el Señor, como pues llama a cada uno de sus hijos. Pero pues nunca habíamos tenido en el canal, ¿verdad?, a un invitado que, a pesar, y vamos a hablar sobre eso, porque está teniendo un acercamiento mucho con la Iglesia Católica, con sacerdotes, pues todavía se denomina reverendo, se denomina pastor, ¿ok? Entonces vamos a hablar con el pastor Percy. Por favor, pido también mucho respeto hacia él. De hecho, yo recuerdo que una vez entró como en alguno de los en vivos y comentó con mucho respeto, y las personas que dan respeto se merecen respeto. Bueno, debemos respetar a todo el mundo, pero sobre todo a todos aquellos que nos respeten. Así que vamos a escribir ya para presentárselos en los comentarios. Dios lo bendiga, Percy, bienvenido. Escriban allí en los comentarios: Dios lo bendiga, hermano Percy, bienvenido. ¿Cómo está, Percy? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, mi hermano amado. Estamos bien, gracias a Dios, aquí en nuestro día de descanso. Y pues salí a hacer un mandado y pues decidimos hacer el live aquí en mi carro. Es una tarde muy bonita aquí en el sur de California y pues estamos bien, gracias a Dios. Un saludo cordial a ti primeramente, a tu familia y a tus suscriptores. Los saludo cordialmente en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. No, gracias a usted por aceptar pues la entrevista. De hecho, pues estuvimos conversando ahorita, pues que prácticamente no está viendo los mensajes debido a los ataques pues que está recibiendo, ¿no?, por el acercamiento a la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero sí, pues pidamos a todas las personas pues oración por nuestro querido hermano Percy, porque pues ciertamente está haciendo
muy, pero muy atacado y pues con insultos y cosas pues muy, muy feas. Así que les pido de verdad pues a cada uno de ustedes que pues en sus oraciones pues coloquen al amigo y hermano pastor Percy. La primera pregunta que le quiero hacer, hermano, ¿verdad? Es la siguiente. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo traigo acá al canal personas que inclusive ya son conversas al catolicismo, pues que han dado el paso, que si quizás no tenían el bautizo, pues lo tienen o han cumplido pues los sacramentos, han dado como la iniciación en la fe católica, recibo los mismos comentarios de evangélicos, ¿ok? Que siempre repiten lo mismo, dicen nunca fue pastor, nunca fue protestante, o por ejemplo, también se han dado casos de pastores, por ejemplo, como Scott Hahn, Kimberly Hahn, Fernando Casanova, o sea, pastores que eran pues evangélicos, pentecostales y se hicieron católicos, entonces ponen en duda que pues realmente fueron, en algún momento fueron pastores. Entonces, la primera pregunta, pues para despejar las dudas quizás de esas personas, me gustaría saber pues quizás cuál es su denominación o en qué parte o en qué iglesia fue o es pastor, pues para que las personas tengan claro pues que están hablando con una persona seria y una persona que ama al Señor. Sí, mi estimado nombre, mi estimado amigo, usualmente eso es lo que hacen todos los evangélicos cuando una persona se convierte al catolicismo. Siempre es quitar valor a la persona, a la identidad de esa persona. Por ejemplo, cuando se convirtió el hermano Luis Lisboa al catolicismo, él fue un pastor reformado. Él presentó todas sus credenciales como pastor reformado. En otras palabras, sí era un pastor convirtiéndose al catolicismo. Inmediatamente, cierto grupo de apologistas evangélicos que se creen que tienen el don de omnisciencia y omnipresencia, empezaron a decir que ese hermano no era pastor, que nunca era evangélico, pero eso lo hacen para desacreditar a la persona, para que cualquier cosa que esa persona pueda decir, no tenga el mismo valor. ¿Por qué? Porque dentro del evangelicalismo existe un gran prejuicio hacia todo lo que es católico. No importa qué es lo que usted le diga a los evangélicos de la Iglesia Católica, siempre le van a decir que todo lo que es católico no es bueno. Entonces, en mi caso, yo soy pastor. Estoy ordenado con la Asociación Bautista del Sur aquí en Los Ángeles, California. Okay. Yo comencé mi ministerio en el 1900, tú ni siquiera habías nacido todavía. En 1984 recibo el llamado. En 1985 entro al colegio bíblico y en 1988 salgo y soy ordenado como ministro de la palabra. Ya comienzo mi ministerio como predicador itinerario o evangelista. A nosotros de este lado le llamamos evangelista, ¿no? Entonces, mi ministerio como evangelista se desarrolla en México. O sea, yo conozco México, puedo decirte que todo México. Me siento orgullosito de decir que conozco más México que muchos mexicanos conocen a su propio país. Y he estado ministrando a Dios desde 1988 como ministro ordenado. En el año 2011 recibo mi ordenación como pastor dentro de la denominación Bautista del Sur. Así que desde el 2011 hemos sido pastores. Fui ordenado, se me impusieron las manos por ¿cómo se llama? El presbiterio de la iglesia, y también de la denominación. Okay. Y entonces hemos sido, desde ese entonces, como pastores, hemos estado sirviendo aquí en la iglesia. El nombre de mi iglesia no te lo puedo decir por motivos de seguridad. Ok, sí, tiene Por, toda la razón. por Por lo que está motivos de viviendo. seguridad.
ni tampoco la ubicación, porque te puedo decir que está en un lugar de los Estados Unidos. No, no, buenísimo. Y de hecho, pues le pregunto eso porque mira que usted mismo pues lo sabe, ¿no? O sea, siempre buscan desprestigiar pues cuando alguien quizás tiene otro pensamiento o se abre a otro tipo de pensamiento o busca conocer más sobre pues la verdad de la iglesia, ¿no? Entonces, es importante siempre, por eso quise pues empezar con esta primera pregunta, ¿no? Y de Perfecto. hecho, pues por lo que veo y por lo que dice de cómo fue su ordenación, veo que pues forma parte, porque yo por ahí después estuve leyendo que hablan de que el 95% de los pastores actuales, ¿ok? Nunca han tenido una formación en un seminario, pues dicen, se autodenominan pastor, un día dice, Dios me dijo que abriera una iglesia y van y monta una iglesia, pues quizás en el garaje de su casa o algo. Veo que en el caso suyo fue diferente porque pues estudió, se preparó para ser ordenado pastor, ¿cierto? Cierto, hermano. Lamentablemente lo que tú dices es cierto. En un estudio que se hizo dentro de la denominación pentecostal y mayormente dentro de la denominación pentecostal, el 85% de los pastores no han tenido ni terminado ni la primaria. No tienen Imagínense. no tienen una preparación académica, mucho menos teológica. Entonces, lo que tú dices, suena como chiste, pero es la triste realidad. Hay pastores, hay personas que de repente dicen, yo siento que Dios me llama al ministerio. Y empiezan ellos a, ¿cómo se llama? A predicar, juntan un grupito de gente, en el mejor de los casos, porque hay casos donde le acerruchan, decimos aquí en este lado del mundo evangélico, le acerruchan el púlpito al pastor y dice, el Señor me ha mostrado que usted está en pecado y está enseñando una falsa enseñanza y yo me voy. Pero lo bueno fuera que se fueran ellos solos. No, se Claro, se llevan la llevan. mitad de la iglesia, la mitad de la congregación y abren, como tú bien lo dijiste, un changarrito por ahí y ya dicen, el Señor me habló y el Señor me llamó a fundar una iglesia, y así. Lamentablemente, esa es la historia en la mayoría de las congregaciones, evangélicas. Por eso es que tú miras que en un centro comercial pueden haber tres hasta cuatro, hasta cuatro congregaciones con diferentes nombres, pero son divisiones. Sí, sí, ¿Sí? de hecho yo hace poco estuve viendo como una prédica que se hizo muy viral del pastor, bueno, no sé si es pastor, escritor, bueno, Dante Hebel, donde él pues reconocía precisamente eso que sucedía en los grupos evangélicos de las divisiones y subdivisiones y se iban dividiendo pues hasta pues tener pues cientos de miles de denominaciones que pues ya ni creen lo que creía quizás un protestante pues histórico, ¿no? La siguiente pregunta que le tengo, querido hermano, es precisamente si usted nació, ¿verdad?, en una cuna, en un hogar protestante o por el contrario, como en la gran mayoría pues, de nuestros países latinos, centroamericanos, suramericanos, naciste en un hogar católico, pero por alguna razón te fuiste pues separando hasta el punto pues de querer llegar a ser pastor protestante y llegaste a ser protestante. Entonces, ¿naciste en un hogar protestante o eran católicos? Como todo buen hispanoamericano, nací en un hogar católico. Ok. Yo fui bautizado en la ciudad de Guatemala, que es de donde soy de Guatemala. Fui bautizado, este, a los 12 años hice mi confirmación. O sea, estoy bautizado, confirmado, bautizado, primera Primera comunión comunión. y confirmación. ¿Ok? Entonces, sí, yo nací en un hogar católico, toda mi familia era católica,
pero conforme fuimos avanzando, avanzando, pues surgieron ideas, surgieron deseos. Y mi mayor deseo, déjame decirte, cuando salí de la preparatoria ya aquí en Estados Unidos, mi mayor deseo era ser sacerdote católico. Wow. Es más, yo desde que nací, desde que tengo memoria, mi mayor deseo era ser sacerdote católico. El primer santo que se me mencionó a mí como niño fue San Francisco de Asís. Ok. Y la vida de San Francisco de Asís me impactó tanto que yo quería emular la vida de él y seguir sus pasos. Entonces mi deseo era ser franciscano, padre franciscano. Y cuando ya vine a los Estados Unidos, el deseo seguía. Este, este, me, me río. Me río por una razón, porque me acordé de algo. Mira, yo era un niño allá en Guatemala, ¿no? Este, y cuando yo tenía ese deseo de ser sacerdote y todo eso, este, mi mamá me dice a mí que yo me ponía una sábana y yo me ponía a rezar imitando a un sacerdote, ¿no? Y una vez hice una de esos sombreros que él usa, ¿cómo se llama? ¿Tiara? No, no es la tiara, ¿no? La que él usa, una que es como rectangular así, ¿cómo le llaman? Sí, sí, sé cómo es, pero no, se me fue el nombre también. Si Se me alguien fue lo el puede nombre. escribir, Entonces, si alguien lo escribe en los comentarios, se lo decimos ahorita. entonces eso era lo que yo usaba según cuando yo rezaba, pero era un niño de unos 7, 8 años. Entonces, de eso me acordé ahorita, porque el deseo siempre estaba ahí. El deseo siempre estaba ahí. Cuando llegué a Estados Unidos, el deseo seguía. Salí de la preparatoria y empecé a llamar al seminario franciscano, que por cierto, nunca me contestaron el teléfono. Wow. Cuando yo compartía con mi familia, o sea, mis tíos, mis primos, mi mamá, mi papá, y les compartía a ellos que eran católicos, este, me decían, ¿para qué te quieres hacer sacerdote? Dios santo. Entonces, ya, pues el deseo siempre siguió ahí. Y ya pues conocí a un amigo que me invitó a una iglesia evangélica que es bautista. Y ya ahí fue cuando Te separas. me separo de la iglesia. Sí. Oh, ok, ok. Wow, mira, no conocí esa parte de su testimonio. Mire cómo el Señor, pues siempre ha estado allí, pues en su corazón, pues sembrándole lo de servir y pues obviamente al inicio de su vida en la Santa Iglesia Católica. Por acá dice, se llama Mitra. Por acá están La diciendo, se llama Mitra, sí, Mitra. Mitra, sí. Exactamente. Muchísimas gracias a Chuy, que también nos los dijo, y a Sandra Santa María. Bueno, se separa de la iglesia, se va con este amigo, con estas ideas. De hecho, estuve viendo por allí en otra entrevista que pues, y es lo que quiero preguntar, ¿cómo empezó a suceder eso? Porque mire que pues ese deseo en su corazón estaba de ser sacerdote, de tener inclusive de referencia al gran santo San Francisco de Asís, que dicen pues, que es el santo que más se pareció a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo, porque luego vi en la otra entrevista que pues en algún momento de su ministerio ya como pastor, ¿verdad? Llegó a ser anticatólico, ¿ok? Que llegó a ser anticatólico, que inclusive pues más adelante algunos de los miembros de la iglesia le pidieron que no fuera así porque pues ellos tenían familiares católicos. Me gustaría pues conocer esa historia de cómo pues un hombre que de niño soñaba inclusive ser sacerdote, luego pues se convierte en pastor y llega a ser incluso anticatólico. Mira, el racismo, la discriminación, siempre están basados en algo sumamente importante y es la característica
que los une. Tanto la discriminación, el racismo, el odio, todo está cimentado en una sola cosa: la ignorancia. La ignorancia. Este dijo un arzobispo: la gente odia lo que ellos piensan que la Iglesia Católica es, pero no podrían odiarla si la conocieran realmente. Bueno, estoy parafraseando, no fue Sí, exactamente lo que él dijo. Si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo hoy de la Iglesia Católica en aquel entonces, no me hubiera salido de la Iglesia Católica. claro. Estarías hablando con el Padre Perry. Bueno, el Señor So, sabe sus misterios, pero hoy estamos hablando aquí, es una gran bendición. gracias. Sí, yo fui anticatólico. Una de las primeras cosas que te enseñan dentro de la iglesia evangélica cuando tú te conviertes al evangelicalismo es ser anticatólico. Te empiezan a decir que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, que la iglesia católica es la gran ramera, que la iglesia católica es una apóstata, que la iglesia aquí, que la iglesia católica allá. Entonces te empiezan a lavar el cerebro de tal manera que cuando tú miras algo católico, inmediatamente lo asocias con el pecado, con la Algo malo. lujuria, con todo lo malo. Pero no te enseñan lo bueno de la iglesia católica, ¿sí? Entonces, por eso yo era anticatólico. Cuando entro al ministerio en el año 2011, yo era anticatólico y mis publicaciones eran anticatólicas. Pero yo tuve la bendición, no la suerte, la bendición de en mi camino encontrarme tanto protestantes y católicos de buen corazón, que no eran anticatólicos ni antievangélicos, eran cristianos. Ok, muy Entonces, importante. que amaban a Dios. Entonces, hubo un amigo aquí en las redes sociales que me dijo: Percy, si tú quieres conocer a María, entonces mírala a través de los ojos de Cristo. Y así fue. Y eso fue cambiando mi corazón. Y los católicos me empezaron a decir: mira, Percy, este, para empezar, ¿qué conoces tú del catolicismo? Y a ellos me empezaron a explicar lo que era el catolicismo, no lo que yo pensaba que el catolicismo era. Claro. Entonces, eso fue cambiando. Fui empezando a leer el catecismo de la Iglesia Católica, algo que a mí me sorprendió, que me dio un golpe. Fue donde yo leí que la Iglesia Católica no enseña la idolatría, sino que la condena. Y que la Iglesia Católica en lo que enseña es e invita a los creyentes a adorar al único y verdadero Dios que hay sobre la tierra. Cuando yo leí esto, yo dije: pero ¿cómo? Si a mí me han enseñado que la Iglesia Católica enseña la idolatría. Ahí fue donde yo comprendí algo sumamente importante, que una cosa es lo que la Iglesia Católica enseña y otra cosa muy diferente es lo que los evangélicos enseñan que la Iglesia Católica enseña. Pero Así es. otra cosa más importante todavía es que hay muchos católicos que por no conocer su doctrina enseñan cosas y practican cosas que Que la no enseña la iglesia iglesia. no enseña. Así es. Entonces, cuando eligieron al Papa Francisco, cuando murió el Papa Juan Pablo II, y yo miré que muchos evangélicos, muchos pastores y evangelistas prominentes,
empezaron a saludar, a felicitar al Papa Francisco, a decirle que era un hombre de Dios. Y yo publiqué algo en las redes sociales, negativo, por supuesto. A los 30 minutos recibo una llamada. Era un pastor de mi denominación que me dijo: Percy, te pido un gran favor. Recibí la llamada de nuestro obispo, digámoslo así, nuestro supervisor. Sí. Y él me platicó de una publicación que tú hiciste. Yo te recomiendo que la borres, Wow. porque nuestra denominación está en pláticas con el Vaticano. Y la gente que te conoce sabe quién eres, sabes que estás con nosotros y que nosotros te estamos respaldando. Entonces yo te pido que por favor la borres, porque no queremos que nada dañe nuestras pláticas con el Vaticano. Wow, imagínese. ¿Cómo quedó usted allí? Pues quedé como un ignorante y prejuiciado. Quedé como un ignorante prejuiciado. Ya después de eso fue cuando pasó que los hermanos se me acercaron y me dijeron, los hermanos de mi congregación me dijeron: hermano Percy, le pedimos que por favor usted modere un poco su lenguaje. Modere un poco su lenguaje, porque tenemos familia que son católicos y su actitud no nos está ayudando a nosotros para traerlos aquí a la iglesia. Entonces, pues tuve que cambiar, ¿no? Entonces, y también aparte que estaba leyendo libros, documentos católicos, los padres de la iglesia, estaba leyendo el catecismo. O sea, fue un proceso largo, ¿sí? El Percy que se conoce hoy en día no es el mismo Percy de hace unos años atrás. Qué gran bendición y de hecho pues sigo pidiendo muchísima oración, así que nuevamente vamos a escribir en los comentarios: Dios te bendiga, hermano Percy, bienvenido. Vamos a escribir todos en los comentarios: Dios te bendiga, hermano Percy, bienvenido. Hermano, de hecho, pues vamos a dejar esa pregunta ya para una de las últimas preguntas, ¿no? El tema central de lo que hicimos en este video, del título, ¿no? Del título del video, que es el amor a la Santísima Virgen María. Hace algunos minutos habló de ver a María a través de los ojos de Cristo, ¿no? Pero bueno, vamos a profundizar sobre eso. Pero antes de profundizar del amor y cómo surgió ese amor por la Santísima Virgen María, me gustaría saber por qué uno de los puntos del anticatolicismo, uno de los puntos más grandes del anticatolicismo, precisamente es la Virgen María, la Madre de Dios, la que con su sí vino la luz del mundo, el Salvador. ¿Por qué, si inclusive el mismo ángel la saluda con reverencia, salve María? ¿Por qué en el mundo protestante, no voy a generalizar, pero por qué en el mundo protestante a veces escuchar solamente el nombre de María es como si estuvieses escuchando el nombre de Satanás? O sea, dicen, es una mujer cualquiera, es un vaso desechable que utilizó Dios. Imagínense qué Dios estarían hablando que utilice a una mujer para traer a su Salvador, al Salvador, a su único hijo, en una mujer cualquiera o una mujer desechable. ¿Por qué se odia tanto en algunos grupos protestantes escuchar solamente el nombre de la Santísima Virgen María? Lamentablemente es el prejuicio, la mala información que hay dentro de la iglesia evangélica. Dentro de la iglesia evangélica se enseña que la Virgen María que ustedes profesan amar no es la madre de Jesús. Entonces, pero lamentablemente existe tanta hipocresía dentro del mundo evangélico, y no me da miedo decirlo, porque es así, que
aunque ellos dicen que a la que están atacando es a la falsa María católica y no a la verdadera María, honestamente, al final de la historia, no es a la falsa María que ellos están atacando. Sí, ojalá fuera eso, pero no es la verdad, es falso. Están atacando a la verdadera María, a la bendita mujer que por su valentía dijo sí a lo que Dios le había mandado. Entonces, lamentablemente, el prejuicio que existe dentro de la iglesia evangélica hacia todo lo que es católico provoca que los evangélicos le falten el respeto a la verdadera madre de Jesús. Algo que a mí me molesta, mi estimado Miguel, es que ellos digan, nosotros amamos a María. Dentro de mí digo yo, cállate hipócrita, porque yo te conozco. Yo sé que ustedes no la aman. Yo sé que ustedes la desprecian, la menosprecian. No la aman, no es cierto. Son unos mentirosos. Y se los digo aquí de frente, ¿sí? No lo digo con un nombre falso. Este que está aquí, que aparece ahí, Sí, ese es mi nombre. Y esta es mi cara. Quizás no será una carita como la de Luis Miguel, pero es la, es la cara con la que con la que nací, ¿sí? Pero demuestro mi cara. Este, a lo que voy es esto. ¿Por qué hay tanto desprecio? Porque odian lo que María representa. ¿Y qué representa María? María representa a la mujer que se entrega realmente a la voluntad de Dios, a pesar que con ello le puede costar la vida. Entonces, lamentablemente es eso. Si, ¿por qué puedo yo decir que el evangélico común, porque no voy a generalizar tampoco, el evangélico común odia a María? Porque sencillamente ellos no la han visto a través de Jesús, la han visto a través del mal pastor que les enseña que amar a María o mencionar a María o enseñar de María es idolatría. Dentro de la iglesia evangélica, tú puedes hablar de cualquier personaje bíblico. eso es lo que iba a decir. Predican de cualquier personaje, pero de María, poco. De hecho, cuando hay una predicación de un pastor sobre María, se hace viral. Pastor habla sobre, porque es extremadamente raro. ¿Sí? A María no se le menciona, no se enseña de ella. Nada más se menciona en dos ocasiones, Navidad y Semana Santa. Y eso porque, ¿cómo no vas a mencionar a la madre En en el nacimiento. el nacimiento de su hijo? Claro, Si ellos pudieran borrar a María de Navidad, lo harían. qué ¿Sí? triste. Y de la Semana Santa la mencionan porque a María aparece en los 4 evangelios estando en la cruz, Al pie de la cruz. al pie de la cruz, en la Anunciación, se le menciona. A María no se le menciona. María, María es como los negros en Estados Unidos durante el siglo XIX. Mm. A ellos hay que verlos, pero no mencionarlos. Ellos no existen. Pero ¿cómo que no existen si de ahí nació Jesús? Sí, pero no la menciones tanto. A María se le discrimina. A María no se le menciona.
hay una discriminación, un rechazo natural en ella, dentro del mundo evangélico. Wow, es algo bastante triste y de hecho por ahí pues hay algunas personas ya, obviamente protestantes también, que están conectados y pues están viendo acá a un pastor pues hablando como están hablando y pues obviamente hay personas que no están de acuerdo y están diciendo pues algunas cosas obviamente en contra, ¿no? Y de hecho hay una persona por allí que está diciendo que los católicos hablamos más de María que de Cristo. Yo creo que nunca han ido a una misa, porque si tú vas a una misa, pues te darás cuenta a quién es que los católicos le damos adoración. Entonces, pues como dice el pastor, es lo que le han enseñado, o sea, no lo que realmente practica y predica la iglesia católica, ¿ok? Así que pues excelente. Y pues si hay personas que pues están que no son católicos y pues esta transmisión pues quizás no le está resultando cómoda, pues miren, o abren su corazón o pues simplemente pues pídanle a Dios que lo haga y si no, pues escuchen o, pero no estén aquí pues escribiendo cosas que ni ustedes mismos están creyendo, ¿no? Entonces me gustaría saber, Yo, pastor, perdóname, precisamente, sí, yo he ido a misas. A mí me han imagínense. invitado, me han invitado a misas, que por cierto tengo una foto ahí de una hermana que me invitó a un evento dentro de la iglesia católica y me tomé una foto y ahí la tengo. Estoy sentado y la razón por la cual le pedí que me tomara la foto es porque en esa foto a un lado está la foto del Papa y la bandera del Vaticano. Y ahí la tengo en en mi memoria, no la he publicado porque el día que la publique, olvídate, estalla Roma, estalla así, arde Roma, ¿no? Y lo que dices tú es verdad. Yo he ido a misas, y a que se menciona más es a Jesús. Claro, hacemos una reverencia, hacemos una oración a nuestra Santísima Madre o al inicio, antes de empezar la celebración de la Eucaristía o al final, o sea, pero pues el centro de la celebración eucarística, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo y único Salvador. Quería preguntarle, hermano Percy, ¿cuándo y cómo, pues, empieza? O sea, bueno, ya nos comentó que fue inclusive un hermano protestante, pues, que le enseñó a no ser anticatólico, le enseñó a ver a María a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que pues vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero ¿cómo se dio ese acercamiento con sacerdotes católicos? Porque de hecho recuerdo creo que fue hace como 2 semanas que pues yo entré a un live en TikTok y pues los únicos que no éramos sacerdotes era usted y yo, porque los demás todos eran sacerdotes. Entonces, ¿cómo se dio ese acercamiento con sacerdotes católicos? Solo Dios, solo Dios lo sabe. Este, Puedo decir que fue una bendición. O sea, Dios obrando, y abriendo camino. Este, un sacerdote no da, ¿cómo te podría decir? Un sacerdote, por su investidura, está abierto a recibir a todas las personas, Claro, porque es parte de él mismo. Él no puede rechazar a alguien, porque me viene una palabra en latín que dice in persona Christi. claro, O sea, él representa a Cristo aquí en la tierra. Por ende, en la Biblia jamás vemos que un sacerdote o que Cristo mismo rechace a alguien. Aun cuando Jesús le dice a cierta mujer y le dice, le llama en cierta forma perra o le llama perrilla, Jesús no la está rechazando. O sea, Jesús no la rechaza. Jesús sabía perfectamente que él iba a hacer un milagro en esa vida. Jesús hace eso no para rechazarla, sino para probarle a ella su propia fe. Y qué tanto ella quería realmente un milagro de parte de Jesús.
Entonces, un sacerdote jamás puede rechazar a alguien solamente porque le caiga mal o porque sea de otra religión. Sencillamente, la mayoría de los sacerdotes que ahora con la cual yo tengo comunión, han visto mis publicaciones. Han visto mis publicaciones y han visto y han encontrado que honestamente no es que me quiera ensalzar a mí mismo, pero que honestamente se está enseñando y se está predicando la verdad. Por ejemplo, hubo un sacerdote que me mandó un mensaje, este, este, mejor dicho, él me mandó un mensaje, pero un hermano me mandó un mensaje a mí diciendo, mire pastor, aquí este sacerdote está hablando de usted. Y era en un video que yo hice sobre la hipocresía de los evangélicos, ¿sí? Que por un lado le dicen hermanos en Cristo a los unicitarios, pero rechazan categóricamente llamar cristianos y A los hermanos católicos. a los católicos. Y yo digo, ¿qué hipócritas pueden ser ustedes? O sea, rechazan a los católicos por ser trinitarios, por enseñar la divinidad de Jesucristo, pero aceptan a los unicitarios, quienes rechazan a Jesucristo, y rechazan la divinidad de Jesucristo, porque la divinidad que los unicitarios enseñan de Jesucristo es una divinidad falsa, ¿sí? Así es. Entonces, ahí el Señor ya me fue abriendo la puerta con algunos sacerdotes, cuando me imagino yo que cuando un sacerdote vio que un sacerdote me estaba hablando a mí, que estábamos teniendo comunicación y que no había nada de malo, una animosidad entre nosotros, sino respeto mutuo, pues dijeron, bueno, pues quizás no sea tan malo este, este sectario, ¿no? Vamos a hablar con y así fue, y gracias a Dios sí tengo comunicación con varios sacerdotes, Le enviamos católicos, saludos. católicos y ortodoxos. Sí, sí, de hecho por allí vi que en esa transmisión habían católicos y estaba creo que también un sacerdote ortodoxo que también tengo por allí pendiente también invitarlo al canal y también pues especialmente le envío saludos al padre Raúl, al padre Curateca que pues también tanto bien nos ha hecho pues a cada uno de nosotros con su enseñanza, ¿ok? Y nuevamente repito, queridos hermanos. Perdona, y te recomiendo al padre Nico en TikTok. También. Ok, ok. Lo voy a seguir. Y pues quiero decirle nuevamente a los hermanos que están en los comentarios, pues yo sé que pues quieren obviamente pues defender la fe, porque andan por allí pues algunos protestantes que no pues están respetando la transmisión y ni siquiera están escuchando lo que están diciendo. Pues no se pongan porque inclusive se pierden parte de lo que estamos aquí hablando de esta conversación tan bonita, de este diálogo tan bonito. Así que pues dejen a esas personas que están viniendo acá. ¿Okay? Por hecho, por ahí alguien está diciendo, Miguel, no deberías usar la palabra protestante, pero es que esa palabra no se dice con insultos, o sea, eso viene precisamente de la reforma, o sea, no se dice protestante por insulto. Es más, a mí yo prefiero que me digas protestante a que me digas evangélico. Claro. Claro, de hecho por ahí vi su perfil de TikTok que dice pastor protestante no evangélico, algo así dice. Sí. Prefiero Claro que sí. protestante y no evangélico. Así es, así es. Bueno, ahora sí le quiero hacer la pregunta y profundizar más sobre esto, porque pues ahorita hablamos, tocamos el tema. Ahorita hablamos pues del odio que hay en la gran mayoría de iglesias protestantes hacia la Santísima Virgen María, ¿verdad? Pero ahora quiero hablar del amor, ¿ok? Del amor, de cómo un protestante
acostumbrado a no escuchar prédicas y probablemente nunca predicar tampoco como pastor de la Santísima Virgen María, escuchar lo que siempre se dice en el mundo evangélico de la Virgen María, ahora hablar tan bonito de la Santísima Virgen María. O sea, ¿qué ocurrió en la vida del pastor Percy para enamorarse y para hablar tan bonito de la Madre de Dios? Es que cómo no amar a María, cómo no amarla, cómo no enamorarse de esa mujer. Imagínate, ella es la mujer perfecta. A cualquier pastor le gustaría tener al menos una mujer como María en su congregación. Claro. Sí, obediente. Primero a Dios. Una mujer con convicciones. María era una mujer con convicciones y convicciones firmes. María sabía por qué creía en su Dios. María conocía la palabra. Bueno, no me refiero a la Biblia en sí, porque la Biblia en ese tiempo no existía. Existía la Torá. Pero María conocía la Torá. María conocía lo que la Torá decía. María era una mujer de oración. Cuando el ángel se le aparece a María, María no se sorprende del ángel. María se sorprende de las palabras del ángel. Sí. Pero no del ángel. Eso a mí me demuestra algo. Y siendo espirituales, hablando un poco más espirituales, no quiero usar la palabra misticismo, pero entrándome a un poquito al misticismo, yo te podría decir y te podría asegurar que la razón por la cual María no se sorprendió del ángel es porque María estaba acostumbrada a ver ángeles. ¿Sí? O sea, es mi opinión personal. O sea, espero que los evangélicos no vayan a estar diciendo, ay, el pastor acá, ese falso pastor jesuita infiltrado, hijo del diablo. No, pues como me dicen. No, yo creo que María estaba acostumbrada a ver ángeles Es la y escogida hablar de con él. Dios. Y hablar con ellos. Una cosa es verlos y otra cosa es hablarlos, porque cuando leemos en la Biblia y vemos las narraciones de los evangelios, María habla con una naturalidad con el ángel. Le pregunta, ¿sí? Le habla con una normalidad como que si yo te encontrara en la calle ahorita en Los Ángeles y empezáramos una conversación así, de esa manera. O sea, María estaba acostumbrada a verlos y a conversar con ellos. Entonces, viendo todo esto y analizando la historia bíblica, aparte conversando con hermanos, tanto evangélicos como católicos, sobre María, y leyendo documentos, fue naciendo en mí ese deseo de aprender más de María, de averiguar más de María y de analizar el ejemplo que María nos dio. Fíjate que María habló muy poco en el Nuevo Testamento. Sí. Están contadas las veces, podría contarla hasta con la mano. Pero lo poco que dijo María ha sido lo suficiente que después de 2000 años se sigue hablando de lo que María dijo. En cierta ocasión fui con un amigo a una iglesia pentecostal y este hermano tenía sus niños, eran pequeños. Y cuando salimos, mi amigo le preguntó a su niña, mija, ¿qué aprendiste en la escuela dominical?
porque en las iglesias, en algunas iglesias evangélicas, ya no en todas, pero en algunas se enseña, se separa a los niños de los adultos y se les lleva aparte, y eso se conoce como escuela dominical. Y la niña le contestó a mi amigo y le dijo, pues nada, nada más nos pusieron una película y estábamos viendo. Y mi amigo se molestó. Dijo, ¿ves, Percy? Ahí, con lo que mi niña me ha enseñado, me ha dicho, yo me he dado de cuenta que esa iglesia no es una buena iglesia. Porque en vez de educar a los niños en la palabra y enseñarles la palabra, les pusieron una película de Walt Disney. Imagínense. Entonces, ¿a qué tiene que ver eso con María? Tiene que ver esto, que María dijo poco, pero hasta ahora se sigue hablando de lo que María dijo. Esa niña, lo único que se acordó es que le enseñaron una película de Walt Disney, pero no le enseñaron lo más importante, que es la palabra de Dios. Entonces, conociendo a María, viendo su testimonio, viendo también que a través de la iglesia, a través de la historia, la iglesia siempre ha tenido una devoción hacia la madre. Siempre. No es una cosa que apareció en el año 450, ni en el año 300, sino es una tradición que viene de 2000 años atrás. De hecho, hay grabados en catacumbas con imágenes de la Virgen. Con imágenes de la Virgen. Entonces, por eso te digo, ¿cómo no enamorarse de ese tipo de mujer? Es más, muchos dicen, y yendo a lo que tú dices, muchos evangélicos cometen el error de decir que María era una cualquiera. Y honestamente están haciendo a Dios un Dios tonto. Porque si María era una cualquiera, quiere decir que Dios eligió a una cualquiera, claro, para llevar en su vientre a su hijo. ¿Sí me entiendes? Y yo a veces carece de toda lógica, o sea. Carece de toda lógica. Y yo les he dicho a muchos pentecostales, ¿qué tipo de mujer elegiste tú para casarte? ¿Tu mujer con la que te casaste es una cualquiera? Porque si tú me dices a mí que Dios eligió a una cualquiera, yo puedo decirte a ti que tú elegiste a una cualquiera de la calle para casarte y tener hijos con ella. Ser la mamá de tus hijos, claro. Sí. Entonces algunos se han enojado, otros se han quedado callados. Y yo honestamente tengo más respeto con los que se quedan callados que con los que me contestan. Porque como hombres no vamos a elegir a una cualquiera para ser nuestra esposa, para ser la madre de nuestros hijos. No, vamos a elegir a una buena mujer. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más Dios? Claro, claro, o sea, es que es así. Y de hecho, aprovecho y el mismo pastor hace rato pues lo reconoció, el tema de las divisiones que hay en todas estas sectas protestantes, pues el tema de la falta de preparación de la gran mayoría de los pastores que inclusive ni siquiera tienen estudios académicos, porque pues en cada iglesia se cree en algo diferente. O sea, yo que particularmente pues me la paso haciendo contenido, ¿verdad? Vas a conseguir incluso iglesias evangélicas que no reconocen a María como madre de Dios. O sea, eso es una herejía ¿sabes? Que vinieron de siglos atrás y que fue superada por los cristianos primitivos, obviamente católicos,
Y muchas iglesias lo traen a colación actual. O sea, dicen, María no es madre de Dios. Esa es una, ¿ok? Y me he conseguido otra que inclusive niegan la divinidad de Cristo. O sea, que Cristo es hombre, pero no es hombre, pero es divino, pero no es... Y tienen una confusión. Entonces, precisamente, eso es el producto de tanta división y de tanta separación, ¿ok? Le quería preguntar precisamente, porque ahorita utilizo una palabra que hay veces que puede sonar como insultante, pero no lo es. O sea, ser hipócrita, por ejemplo, es algo que pues una persona que dice algo y por otro lado practica otra cosa, o habla bien de ti y por otro lado está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer si el amor, porque yo, por ejemplo, tengo un familiar y siempre cuento esa misma historia, obviamente una católica súper mal formada, estaba pasando una mala situación sentimental, emocional, y claro, llegó la iglesia católica y pues habían 5 abuelitas por allí, quizás no le prestaron la atención, no la consolaron, no la abrazaron, y se fue a un culto protestante y allí pues la trataron con cariño y con amor y pues le hicieron parte como de la comunidad y pues ella se siente muy feliz allí, ¿no? Y muy contenta. Entonces yo quería precisamente hablar si ese amor que se predica en esos cultos protestantes, en esas iglesias evangélicas, donde todo es mi hermanito en Cristo, mi hermanito para acá, mi hermanito para allá, pero cuando ese hermanito decide irse, por ejemplo, a la iglesia católica o comienza a tener otro tipo de pensamiento, se abre al diálogo con católicos, ese hermanito de un momento a otro deja de ser hermanito y se convierte en enemigo, porque tengo entendido que usted actualmente está recibiendo muchísimo ataque, insultos y grosería de evangélicos que se supone que aman a Dios y si son cristianos, ¿cómo pueden tratar así a su hermano? Entonces me gustaría saber si ese amor que se predica es tan real o es también hipócrita. Ay, madre, mira, yo quiero pensar, yo quiero pensar que sí es sincero. Yo quiero pensar, quiero ilusionarme, que sí es sincero en el 99.99 de las veces. Pero realmente todo cambia cuando ya no opinas o te abres a opinar diferentes a ellos. Curiosamente, uno de los beneficios que trajo la reforma protestante es la libertad de pensamiento. Cuando hay un evangélico que tiene la libertad de pensamiento y de opinar y de decir, un momento, los católicos no son tan malos como me han dicho. Los católicos son cristianos. Los católicos son, los católicos son más honestos que mucho protestante, mucho evangélico que yo he conocido. Ahí cambia ese amor, ahí cambia ese hermanito, Dios lo bendiga, lo guarde, hermano, Dios lo protege. Sí. Ahí cambia todo eso. Ahí ya cambia a, ojalá que el diablo se lo lleve, hijo de Satanás. Ya sabía yo que no eras cristiano. Ahí cambia todo eso. Por ejemplo, una de las cosas con las cuales yo empecé a decirle a los evangélicos es, momento, antes de hablar de la doctrina católica, estudien la doctrina católica. Porque ¿cómo es posible que ustedes van a hablar de algo que no conocen? Por ejemplo,
Y esto le decía yo a ellos. Ustedes dicen que la Iglesia Católica enseña la idolatría. Pero en el Catecismo Católico enseña lo contrario de lo que ustedes están diciendo. Y al ustedes enseñar lo contrario de lo que el Catecismo Católico está enseñando, ustedes están difamando y mezclando la mentira con la verdad. Al momento que ustedes mezclan la mentira y la verdad deja de ser eso, la verdad, y se convierte en la mentira. En otras palabras, ustedes están mintiendo. Ahí se acabó, hermanito Percy. Dios lo bendiga. Estamos orando por usted. Lo esperamos ver en el cielo. Se cambia, lo vamos a ver en el infierno, ardiendo en las pailas del infierno. Sí hay amor, no lo niego. Hay gente buena, sí la hay. Sí, hay gente que ama a Dios, sí la hay. Pero ese amor en algunas personas es propenso a cambiar dependiendo a tu posición. Por ejemplo, hay una cosa que a ellos les molesta bastante y que me la repiten a cada rato es: ¿por qué usted no habla de la Iglesia Católica? ¿Por qué no dice las verdades de la Iglesia Católica? Mi respuesta sencilla y franca es porque todavía no he acabado de hablar las verdades y las franquezas que existen dentro de la Iglesia evangélica. Claro. Aparte, ¿qué voy a decir de la Iglesia Católica? Si lo mismo que ustedes dicen que ellos hacen, ustedes mismos lo están haciendo, con la diferencia que ustedes encubren a los pastores pedófilos. ¿Sí? Así es. De hecho, son cosas que, sí, pues se atacan mucho. Hay cosas que son leyendas negras, mentiras que se repiten 1000 veces y la gente se los cree, como volvemos a decir. Creen saber algo que ni siquiera conocen, y pues tristemente el flagelo que existe de los abusos, que tristemente en muchos casos son reales, y por supuesto que todos los cristianos católicos rechazamos desde el Papa hacia abajo, todos rechazamos precisamente todo esto y los culpables tienen que pagar. Ahora, como que si eso no ocurriera en el mundo protestante, o sea, ¿cuántos pastores de igual forma están presos por situaciones tan desagradables y tan tristes como eso? ¿Ok? Entonces tú no puedes atacar la iglesia porque hay uno o dos o 10 o 100 o lo que sean de malas personas, porque recuerdan que hasta los que estuvieron con Cristo, hasta uno lo traicionó y los otros lo abandonaron, ¿no? Entonces, pues esto es un tema que da muchísimo para hablar si nos vamos por allí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y es lo mismo, Pastor Percy, de lo que hemos dicho durante todo este en vivo, que ya tenemos más de 1 hora, de personas que, repito, y usted mismo lo dice y lo reconoce, evangélicos dicen que los católicos hacen tal cosa que nosotros los católicos no hacemos. O sea, aquí hay un muchacho que, bueno, te voy a dar protagonismo. Ya te lo has ganado, y si con eso vas a dormir bien, querido hermano José, a ver, José DGG, ok, ya te voy a dar tu reconocimiento, José DD. Tienes todo el en vivo escribiendo y repitiendo cosas. ¿Dónde dice que María es el camino? Lo ha escrito como 10 veces. ¿Quién te ha dicho que los católicos creemos que María es el camino? O sea, ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha mentido con eso? ¿Quién te ha dicho? El único Salvador, el único que nosotros católicos le damos adoración es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué amamos a María? Porque Dios la amó primero. Si la tierra que pisó Jesús la llaman tierra santa, ¿cómo no va a ser santa el vientre que lo trajo?
el vientre que trajo a nuestro Salvador. Y por eso amamos a María y por eso hablamos de María. Pero no estamos diciendo ni que María es una diosa, ni que María hace milagros. María intercede por cada uno de nosotros. Entonces, te acabo de dar protagonismo, querido hermano José DGG, pero deja de mentir o deja de creer mentiras, porque Jesús es el único Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso lo creemos todos los católicos desde el catecismo, desde la primera comunión. O sea, así que, por favor, aprendan un poquito y ya dejen de estar mintiendo. Y precisamente le quiero comentar sobre esto, pastor, porque también, quizás debe ser porque yo mismo he caído en eso. Por cierto, yo mismo he caído en eso. Una cosa diferente es lo que yo hago todos los días, que yo subo videos de sectas protestantes, donde los pastores hacen que Dios le mandó que le compraran un Ferrari y todo ese tipo de barbaridades, pues yo las expongo porque tengo que exponerlo, porque nada de eso es de Dios, ¿verdad? Nada de eso es de Dios. Ahora, yo no ando por allí escribiendo, entrando a perfiles evangélicos o a donde pastores, mandándolos para el infierno, diciéndoles que se van a ir a la condenación porque no son católicos. Yo no hago eso. Ahora, cuando se meten con la Eucaristía, con la Virgen María, de una manera muy ofensiva, a veces soy reaccionario, ¿verdad? Pero ¿qué opina o qué mejor o qué recomendación le dice a católicos que hacen lo mismo que hacen, por ejemplo, los protestantes con usted, los evangélicos que lo insultan, lo envían al infierno y se la pasan insultando pues a los protestantes y mandándolos para el infierno? ¿Qué recomendación le daría? Porque si lo hacemos de esa forma, jamás un protestante se abrirá o abrirá su corazón a escuchar lo que creemos los católicos y lo que profesamos los católicos. Mira, muchas veces es difícil poder controlarse, yo lo reconozco. Especialmente cuando ya los insultos, somos seres humanos, somos de carne y hueso. Y es normal que en un momento podamos decir algo, pero no olvidemos que lo que podamos decir en un momento de enojo, de fastidio, no somos realmente así. No es nuestra naturaleza ser así. Yo lo he hecho. Han habido momentos en los que llega un momento que digo, ya basta, y sí también reacciono. Sí. Y les digo sus 4 verdades, pero bien dichas. Claro, no los mando al infierno porque yo no soy Dios para mandar a nadie al infierno. Y corrígeme si estoy equivocado en esto, Miguel. Yo no he visto a un católico que le diga a un evangélico, te vas a ir al infierno. Probablemente los hay, y precisamente por eso digo que hay que pues hacerle la recomendación de que no, pero pues quizás en la pelea muchos lo harán, pero no es común. No es común. No es común. No Sí. es común. Bueno, como en ocasiones cuando yo ya estoy así, que ya mero, ya Percy, saca el irlandés que hay dentro de ti. Porque mi bisabuelo era de Belfast. Saca el irlandés y defiéndete. Hay una voz que me dice, Percy, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante los insultos? Jesús se quedaba callado y no decía nada. Muchas veces es mejor quedarse callado y no decir nada. Yo lo he hecho muchas veces y me he sentido mejor. La verdad, entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Pensar cuál sería la actitud de Jesús ante esos insultos. Que cuando ya estemos ya a punto de decir algo, de lo cual nos vamos a sentir mal después.
Sí, la satisfacción honestamente dura segundos, milésimas de segundos, porque inmediatamente la conciencia empieza a decir, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? Y empieza a molestar la conciencia de habernos portado de una forma que va en contra de nuestra naturaleza. Entonces, es mejor, por eso privadamente te dije eh, que yo no había contestado mensajes, que no había visto mis mensajes de email, ni mis mensajes de WhatsApp, ni de TikTok, porque yo sé que los mensajes que ahí hay no son Vienen buenos con veneno. mensajes, son veneno, veneno puro, que yo le pido a Dios que cuando esa persona haya escrito eso, no se haya mordido la lengua, porque puede ser nocivo para ella misma o para él. Entonces yo no los abro. ¿Por qué? Porque yo sé que no va a haber paz. Entonces, es mejor no abrir mensajes, y si se puede borrarlos de una sola vez para no verlos, porque si Sin los ves, leerlo, sí. Yo a veces hago eso también. si los ves, contestas. Sí. Entonces, pensar qué haría Jesús, no leer los mensajes nocivos. Si hay una persona que te está atacando constantemente, está el botón de bloquear. Y cuando tú bloqueas, aunque yo no soy católico, de rito latino, cuando yo presiono ese botón de bloquear, les digo internamente, te vas al purgatorio. Así. Y no voy a rezar por ti para que salgas, no, ahí te quedas, papá. Entonces, eso es lo que yo haría, eso es lo que yo he hecho. Y me ha ayudado bastante pensar lo que Jesús haría, no contestar los mensajes y bloquear. Así es, sabias palabras, pues, y espero que todos, pues, pongamos eso en práctica. Y pues, aunque no suelo, Dios mío, digo que no lo hago, pero es que a veces es imposible leer los comentarios y hablar, y, pues, y a veces hay que leerlo. Entonces, nuevamente, pues vamos a darle el mismo protagonismo, porque también cuando injurian, cuando calumnian, eso no está bien. ¿Okay? Entonces, por allí hay otro señor, el mismo señor, o no sé qué edad tenga, diciendo que yo condeno a los protestantes. Búscame un comentario que yo haya entrado a donde un pastor o algo que yo haya escrito, mira, te vas para el infierno, hijo de Satanás. Búscame uno, incluso para los videos que hago denunciando a las sectas, donde vemos a los pastores pidiendo dinero para Ferraris, para casas, para cosas, o que hacen shows montados, como el que hice ayer, que se revivió un muerto, y hacen cosas todas súper feas. Inclusive pido oración por esa gente, porque si siguen como van, por supuesto que van camino a la condenación, pero yo pido como buen cristiano, no lo estoy mandando al infierno, ¿ok? Sino que lo estoy pidiendo oración, inclusive por esas personas que pues lo que hacen es mercadear con la fe o inventar cualquier cosa, ¿no? Por acá les tengo otra pregunta también. Por ejemplo, ¿qué le diría a ese protestante que quizás nació en un hogar protestante o que pues se confundió, no estaba formado, se fue a alguna iglesia pues evangélica protestante, pero pues ha estado como quizás le llegó un video del padre Luis Toro o del padre Curateca o de cualquier evangelizador y pues empezó a verlo, pero con un corazón dispuesto y esa persona está teniendo como sus dudas sobre su fe evangélica y comienza a entender un poco más o interesarse por la fe católica, pero quizás por el temor del qué dirán, de los insultos, se siente como abrumado para dar el paso de investigar o de leer más. Por cierto, le doy muchísimas gracias por acá a Nancy por su donación, a Nancy de Anda. Dios te bendiga mi corazón,
Que el Señor te bendiga y te lo multiplique. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a ese protestante que está abriendo su corazón a la fe católica? Lo primero que le diría es que ore a Dios. Es lo más importante. Que tenga su línea abierta con Dios siempre, que nunca la cierre. Lo segundo que lo diría es que no se convierta por emociones. El fracaso número uno de muchas personas que dan el paso de convertirse es que lo hacen basados en sus emociones. Si ese hubiera sido mi caso, yo hace tiempo fuera católico. ¿Sí? Que tomen las cosas con calma. Nadie te está apurando. Dios no te está apurando. ¿Sí? A Dios no le gustan las cosas deprisa. Cuando analizamos la Biblia, cuando analizamos la palabra de Dios, nos damos de cuenta que a todos los hombres que Dios llamó para un servicio específico, primero los llamó, luego los preparó, ¿sí? Los capacitó, después los revistió, les dio la autoridad y después los envió. En el caso de Moisés, vemos que Moisés sabía que él era el llamado. Por eso mató al egipcio. Pero cuando él tomó la decisión y quererle ayudar a Dios, ese es el problema de mucha gente. De muchas personas que se quiere convertir, de mucha gente que quiere dar el paso. Es que le quieren ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda, papacito. Dios sabe hacer las cosas él solito. Por eso es Dios. Si Dios te está llamando, si sientes el deseo, espérate. Espera el tiempo de Dios. No hagas cosas por emoción. Especialmente cuando miras la iglesia católica, miras la misa, oyes cantos. Una de mis cantantes favoritas, por cierto, de la iglesia católica es la hermana Glenda. Siempre oigo sus cantos. Tiene muy bonitos cantos ella. Hay emociones, es normal sentirse emocionado, es normal, somos seres humanos, pero no hagas una decisión seria basado en tus emociones. ¿Sí? ¿Qué más podría decir? Muchos me preguntan, pastor, ¿y usted cuándo se va a convertir? Le iba a hacer precisamente esa pregunta, pero de hecho yo estuve, no sé, vi un video por allí, no sé si fue de un sacerdote o alguien que dice, tú nunca, si te bautizaron católico, nunca dejas de ser católico, porque eso es imborrable, o sea, el bautismo es totalmente imborrable, así luego vayas y tú digas que ese bautismo no es válido y vayas y te metas en un río, qué sé yo, eso es imborrable. Y pues usted tiene el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Entonces, pues a pesar de que en algún momento de su vida se separó, nunca ha dejado de ser católico, pero por supuesto que pues tengo que decirlo con total libertad y espero que lo entienda, que por supuesto lo esperamos en casa. Y yo creo que pues todos acá que están acá en el en vivo y los que luego van a ver este en vivo, por supuesto que lo queremos ver en casa y pues no es que le quieran meter presión ni nada, porque como usted mismo dice, todo al tiempo de Dios, todo hay que hacerlo sin sentimentalismo ni nada, pero bueno, vamos a escribir, queridos hermanos, en los comentarios, Pastor Percy, lo esperamos en casa con los brazos abiertos. Vamos a escribir en los comentarios, Pastor Percy, lo esperamos en casa con los brazos abiertos. Entonces, ¿cuál es esa respuesta? O sea, porque que usted mismo iba a dar. ¿Por qué todavía no se ha convertido? Aunque en el perfil de TikTok dice católico. Dice católico, no romano, pero bueno, dice católico. Hay una razón que ya le he hablado con un sacerdote católico y con otros hermanos. Ellos me han dicho que me espere. Sí.
que esperen el tiempo de Dios, que no apresure nada. Y es lo que estoy esperando, el tiempo de Dios. Y yo no quiero, mira, yo no quiero ni convertirme por emociones, ¿sí? Pero tampoco me quiero convertir por decepción. Claro, por lo Entonces, que está viendo de la por lo que iglesia y estoy cómo lo están viendo, o sea, tratando. imagínate, porque somos seres humanos y yo sé que dentro de la Claro, Iglesia Católica también hay errores, hay cosas, porque somos seres humanos. La diferencia con la católica y la evangélica es que al menos la católica reconoce que hay culpa. Como por ejemplo, en lo que tú dices, en lo que dijiste hace un momento sobre la Inquisición. Muchos evangélicos condenan a los católicos por la Inquisición, las atrocidades que se cometieron durante la Inquisición, entre comillas. Pero ¿qué diremos? Pero ¿qué diremos de la Inquisición evangélica? ¿Qué diremos de lo que los protestantes le hicieron a los indios americanos aquí en Estados Unidos? Eso fue una inquisición, ¿sí? Fue lo mismo que hicieron en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Fue lo mismo, un holocausto. Pero los evangélicos no hablan de eso. para nada. Una vez un pastor me dijo a mí, ¿para qué vamos a hablar de eso si no es de edificación? Y yo le contesto, ¿y entonces por qué ustedes se lo viven echando en la cara a los católicos cuando Siempre, tampoco es de edificación? ¿Cómo se van claro. a convertir los católicos a Cristo si ustedes a cada rato les están diciendo que son idólatras, son chupayesos, son hijos del diablo, los están mandando al infierno y les están diciendo que la Inquisición mató a millones de personas cuando dentro de la iglesia evangélica también han hecho lo mismo? Ha habido Ah, Inquisición, ha habido muertes, ha habido asesinatos, hay pedofilia, hay incesto, hay un montón de pecados. Entonces, yo así no me puedo convertir. Por desilusión, jamás. claro. Tiene que ser una conversión dentro del tiempo de Dios. Así es, y de hecho, pues excelentes palabras porque pues realmente debemos hacerle caso a lo que el Señor ponga en nuestro corazón. Y qué bueno que pues comentó pues también estas cosas que pues tristemente han ocurrido en la vida, ¿no? En la vida de la iglesia, en esa separación que hubo pues en el año 1500 pues con los protestantes y crean que eso ocurrió no sé si no se quieren adentrar en la historia, pero como que si eso ocurrió de manera pacífica, ¿no? O sea, hay pues escritos y documentos donde pues se muestran que ciudades enteras, si no te convertías al protestantismo, te mataban. O sea, eso está en la historia, pero al parecer eso no lo enseñan en sus iglesias, ni las personas están dispuestas a investigarlas o a creerlas, porque, por ejemplo, yo sé que la Inquisición existió, pero también sé que no es como lo cuentan los medios o los protestantes o las leyendas negras que hablan de millones de personas y de tantas cosas, que eso no ocurrió así. Y invito pues también a las personas porque tristemente hay veces que los mismos católicos, por su poca formación, se creen todas esas leyendas negras, se creen todo este tema de la Inquisición y pues de los millones y de todas esas cosas. Y ya para finalizar, me gustaría, pastor, hacerle una última pregunta, porque hay algo que yo todavía no logro entender de muchos protestantes. Algunos reconocen, o sea, algunos que pues han estudiado la iglesia, la historia de la iglesia, y pues ciertamente, porque pues si realmente estudian la historia, si se van a las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Van a entender que pues los primeros cristianos fueron católicos, ¿ok?
que la Biblia, tal y cual como la conocemos, pues el canon pues, se dio en concilios con obispos, con papas, obviamente católicos. Entonces, ¿por qué en el mundo protestante, verdad, se rechaza tanto a la iglesia, la ramera de Babilonia, pues todas las groserías y los insultos que dicen, el papa es la bestia, pero si tienen la Biblia, gracias a que un papa y unos obispos con la autoridad que les dio Dios, dijeron, mira, estos libros son palabra de Dios. ¿Por qué o creen que será que la Biblia cayó del cielo? O sea, el libro ya vino así tal cual como los tienen ellos. O sea, ¿por qué rechazan tanto a la iglesia, pero creen y citan tanto la Biblia que se las dio esa iglesia que rechazan? ¿Por qué ocurre eso? Falta de honestidad para poder reconocer que la Iglesia Católica está desde el principio. Claro. Porque reconocerlo sería decir, yo estoy equivocado y la Iglesia Católica está en lo correcto. Y como tú bien lo dices, este libro que yo sostengo aquí en mi mano es gracias a la Iglesia Católica. Claro. La Iglesia Católica lo recopiló. Hay bastantes evangélicos que saben lo que yo te acabo de decir en este momento. Pero no lo dicen porque les faltan... pasó un carro y por eso me quedé callado, no fue para dar a indicar otra cosa. Bueno, aunque sí también. Les faltan pantalones. Porque mira, si ellos reconocen públicamente que la Iglesia Católica fue la que recopiló estos libros y la que nos dio la Biblia, la que hoy tenemos, ¿sí? Si ellos reconocen eso públicamente, se les viene el mundo encima. Literalmente, se les viene el mundo encima. Pero ¿por qué, pastor, si tenemos, por ejemplo, hoy en día que estamos en la era de la información, que tenemos no solamente pues quedarnos con lo que nos dice el pastor, o sea, por ejemplo, estamos hablando de este tema en este momento y nos están viendo protestantes por allí, muchísimos nos van a ver, de hecho hay muchos conectados y nos están viendo y probablemente ellos no saben o no sabían porque pues no han estudiado, no se han formado, obviamente el pastor jamás se lo va a decir, que tiene la Biblia gracias a la Iglesia Católica. Y si lo podemos tener todo palpable o lo podemos buscar solamente a un clic, ¿por qué no lo hacen? ¿Y por qué los protestantes en su mayoría ni lo reconocen ni lo saben? Porque por allí estamos hablando todo esto y hay alguien que está diciendo la Biblia la hizo Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia no te cayó así del cielo el libro. O sea, ¿por qué esa soberbia? Exactamente por eso. Soberbia, honestidad, ¿cómo se dice esta palabra que quiero usar? Y falta de deseo de investigar, para Sí, la decirlo de una ignorancia. manera bonita. Entonces, realmente no lo van a hacer porque falta integridad, y muchas otras cosas más que ya he mencionado. No lo van a hacer. Ellos pueden encontrar, fíjate bien. Ahorita estoy haciendo ¿cómo se llama? Serie sobre Gigi Sí, Ávila. Les estoy mostrando las evidencias palpables. Lo que ese hombre dijo, se lo está mostrando ahí. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo lo está dice diciendo él. él lo está diciendo. Y aún así, el evangélico fanático, mira lo que está diciendo y me dice a mí, tú eres un falso pastor, un hereje, te vas a ir al infierno por estar juzgando al siervo de Dios. Yo les digo, no lo estoy juzgando. Estoy mostrando las bases, las pruebas tangibles que él dijo lo que está diciendo. O sea, el evangélico común va a ver la prueba, va a ver ahí, sí, la Iglesia Católica, a través de la historia, va a ver la Iglesia Católica en ciertos concilios, se reunieron, mandaron a recopilar los libros,
de todo el mundo conocido, lo recopilaron y formaron lo que conocen la Biblia. Lo van a ver, algunos lo van a aceptar, otros no lo van a aceptar. Van Sí, a de hecho, seguir pensando. hay Van a seguir... personas allí que se están riendo, o sea, que se le Sí, está diciendo. exactamente. Porque ellos piensan en su mentecita cuadrada pentecostal, piensan que que el cielo se abrió, Y cayó el libro. se oyeron unas lenguas, ay, Samaya, Soja, Lima, Sabaquía, y que una luz brillante descendió este libro en las manos de todos los evangélicos. Así es, tal cual, Eso está en la mente fantasiosa de los evangélicos. tal No lo van cual. a hacer por falta de honestidad, falta de integridad, falta de deseo de poder reconocer la verdad. No tienen el Así valor es. para reconocer que la iglesia evangélica comenzó en 1901 en Estados Unidos. Así es. Yo siempre, de hecho, siempre cuando vienen con todas estas cosas, eh, me dicen, por ejemplo, que la iglesia no es la verdadera y que mi iglesia es la verdadera. Y yo siempre le pregunto, ¿en qué año y quién la fundó? Y generalmente nadie me responde luego, porque si la mayoría provienen del año 1900 y tanto, y por ejemplo, las modernistas que vemos hoy, que en cada esquina hay una, tendrán 15 años, 10 años, 5 años. O sea, que Dios se equivocó durante 1900 años y allí sí en el año 1900, en el año 1950 o en el 2010 que fundaron tu iglesia, ahí sí viene la iglesia verdadera. Y muchos eh, dicen lo siguiente, o sea, que es como que no reconocer, porque muchos dicen, pues sí, la iglesia católica, pues sí era la iglesia primitiva, pero luego se corrompieron en el camino. Si dices eso, entonces le estás diciendo mentiroso a Jesús, porque Jesús dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de mi iglesia. Eso es palabra de Dios. Entonces, pues decir eso y caer en eso, vuelvo como lo que está diciendo el pastor Percy, pues ya soberbia, ignorancia, pues ya no hay otro, no hay más nada que decir porque pues no aceptan absolutamente nada. ¿Qué mensaje podría dejarnos, querido hermano Percy, a pues todas las personas que estamos viendo este en vivo, pues a tantos que durante 1 hora y media, pues católicos muy emocionados de sus palabras, de todo lo que habló sobre la Virgen María, de que lo están esperando, como también pues de aquellos que en su fanatismo en esta 1 hora y media que estuvimos conversando no salieron de lo mismo que empezó en el minuto 1 hasta la 1 hora y 32. O sea, repetir, repetir. Dicen que repetimos nosotros como loro, pero ellos repiten y repiten el mismo error una y otra vez. ¿Qué mensaje final tendría tanto para católicos como para estas personas que están tan fanáticas? Les diría las palabras de María. Hagan todo lo que Él les diga. O sea, sigan a Jesús y hagan todo lo que ese Jesús dijo en su palabra. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Amaos los unos a los otros. Así Sigan a es, Jesús así es, queridos hermanos. y miren a su semejante a través de los ojos de Jesús, que es algo que los evangélicos necesitan hacer. Hay una canción de la hermana Glenda que dice, si tú supieras, Sí, muy bonita, muy muy bonita, bonita. si los evangélicos supieran el amor que Dios les tiene a los católicos, no los tratarían como los tratan. Pero como ellos no conocen a Dios, tratan a los demás como ellos piensan que Dios los trataría dentro de su legalismo.
pero Dios no es así. Entonces yo los dejo con las palabras de María. Hagan todo lo que Él les diga. Muchísimas gracias, querido hermano. De verdad que, pues, créame que desde que empecé a ver sus videos en TikTok, luego vi también una entrevista que le hizo una querida hermana española y lo quería tener aquí en el canal porque creo que nos deja muchas enseñanzas, tanto pues a católicos como pues a protestantes. Vamos a seguir orando por usted y pues cuando pues el Señor disponga y esa conversión pues llegue o esa decisión pues llegue a su corazón, pues vamos a estar acá recibiéndolo con los brazos abiertos. Y pues nada, a todos los queridos hermanos que pues van a ver esto luego en diferido, pues también les pongo que pongan pues en sus oraciones al hermano Percy y pues no se olviden también de orar por la iglesia, por la unión de los cristianos, oremos todos por el Papa, oremos por las guerras, el fin de las guerras, para que pues por ejemplo mi país, Venezuela, vuelva la democracia y se vaya la tiranía. Tantas cosas que están pasando en el mundo que, pues, querido hermano, hay que ponernos mucho en oración, ¿ok? Recuerden, como yo siempre digo, compartir es evangelizar. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao. Dios lo bendiga.